Ocultó una puerta toda su vida. No la principal. No la trasera. Una tercera boca en la casa. Una boca que nunca hablaba. Los vecinos pasaban y bajaban la voz. Vieron la losa de acero cerrada. Sintieron el silencio a su alrededor. Aprendieron a no preguntar. La llave nunca salió de su bolsillo. Nunca. Su nombre era Samuel Harris. En el papel, mecánico, dueño de un pequeño negocio, hombre común. En realidad, manos como mapas de viejos caminos, mente como un motor afinado. Las máquinas escuchaban cuando las tocaba. Los motores se ablandaban. Los cerrojos accedían a moverse. Antes del silencio, hubo risas. Una esposa de ojos tranquilos, Naomi. Una hija con trenzas e interrogantes, Clare. Los domingos olían a pulimento y naranjas. La radio zumbaba. La luz del porche brillaba hasta tarde. Samuel trabajaba el turno de día en su taller y el de noche en su garaje. No había secretos entonces. Solo alegría. Subía la puerta. Encendía las luces. Herramientas en una hilera brillante. Un deportivo plateado durmiendo bajo una sábana de algodón. Lo llamaba a ella. No el coche. Alegría. Ve a despertarla, le decía a Clare. Ella corría riendo y tiraba de la sábana. La habitación se convertía en un cielo. Naomi se asomaba a la puerta. Sonrisa suave. Pies descalzos. Manos en torno a una taza. No lo apresuraba. No lo necesitaba. El tiempo era generoso en aquellos tiempos. Samuel enseñaba tocando. Esto es un carburador, decía. No sermoneaba. Respiraba. Sostenía la pieza y dejaba que se explicara sola. Los motores tienen pulso, le decía a su hija. Escucha. Escúchalo. Si lo oyes, puedes curarlo. Clare le creyó. Claro que sí. Hacía que las cucharas cantaran al golpearlas. Hacía que las bicicletas fueran más suaves que la lluvia. Hizo que la cortadora de césped se disculpara. El coche, ¡ay, el coche! Plata líquida. Delgado como la intención. Una forma que parecía moverse incluso cuando estaba parada. Cuando lo arrancó, el sonido fue un apretón de mano secreto. Solo para los tres. Condujeron hasta donde se acababa el mapa. Los campos se extendían como una película verde. Los cielos se abrieron como si tiraran de una cuerda. Pararon a comer pasteles al borde del camino. Clare perseguía patos a los que no les importaba que los atraparan. Naomi tenía una cámara y una risa silenciosa. Samuel cuidaba el camino. Para los de afuera, parecían bendecidos. Para ellos mismos, se sentían normales, que es la bendición más pura. Tenían un ritmo. Trabajo. Cena. Historias. Una vuelta más a la llave. Un capítulo más. Cama. Cuando lavaba el coche, lavaba un futuro. Imaginaba borlas de graduación, escuelas lejanas y largas visitas a casa. Imaginaba canas en las sienes, vino en el porche y el clic de una puerta mosquitera al anochecer. Imaginaba dos manos que aún se encontraban por costumbre. Imaginaba correas de distribución, cumpleaños y la misma dirección durante 50 años. No era rico. Nunca quiso serlo. Quería competencia. Quería arreglar cosas y que lo arreglaran al arreglarlas. Quería pertenecer a lo que podía reparar. Por las noches, abría el garaje como un libro. Clare se subió al banco. Sus piernas se balanceaban. Explicaba las alineaciones con palabras pequeñas y brillantes. Hacía que la geometría sonara a amabilidad. Naomi escuchaba sin interrumpir. Hablaba en lugares donde el silencio se habría vuelto pesado. Ella sabía cuándo dejar el plato. Ella sabía cuándo dejarlo con sus pequeños retoques. Sabía cuándo tomarlo de la mano y llevarlo de vuelta adentro. No eran perfectos. Discutían por facturas. Suspiraban sobre el fregadero. Perdían calcetines y los encontraban 6 meses después en el congelador.
Perdonaban enseguida. Hacían la cama incluso en los días malos. Nunca dejaban que la última palabra fuera áspera. El garaje estaba iluminado entonces. Olía a aceite de limón y metal caliente. El calendario de la pared aún tenía los cumpleaños marcados con un círculo rojo. El reloj seguía haciendo tic-tac y seguía siendo amable. En un estante, guardaba una pequeña caja de hojalata. Dentro, un paño desgastado, del color del peltre viejo. Usaba ese paño solo para el coche plateado. Ni un trapo, le decía a Clare. Una promesa. Promesas recogidas en esa habitación. Colgaban como hilos de luz. 100 pequeñas promesas que apenas se notan hasta que se va la luz. Estaré en casa a las 6. Tomaremos el camino largo. Helado de regreso. Siempre helado. Cuando el sol se puso, la puerta del garaje se cerró. Metal contra metal. Un sonido suave y satisfecho. Giró la llave en la cerradura. Besó el cabello de su hija. Besó la frente de su esposa. Durmió el sueño de un hombre que se lo ha ganado. Nada ominoso. Ninguna advertencia. Ningún trueno presagiado. Solo una noche normal que creyó en la mañana siguiente. Y aún así, la cerradura, incluso entonces, aprendió la forma de su mano. Aprendió su presión. Aprendió su miedo mucho antes que él. Dicen que los secretos crecen en la oscuridad. Pero algunos comienzan en habitaciones iluminadas. Comienzan como refugio. Como un lugar para proteger la alegría del clima. No saben que se endurecerán en bóvedas. Por ahora, la puerta es honesta. Protege de la lluvia. Mantiene la risa. La tiza de un niño marca el umbral. 2 huellas brillan en el guardabarros pulido donde siempre se agarraba para mirar más de cerca. Una sonrisa queda atrapada allí, si inclinas la cabeza. Recuerda eso. Recuerda la suavidad. Porque una historia sobre una puerta cerrada nunca trata realmente de la cerradura. Trata de lo que una vida pone tras ella. Luz, al principio. No podía saber lo que vendría. No podía saber cómo una puerta se convierte en un límite, luego en una sentencia, luego en una leyenda. No podía saber que un día, otra mano aprendería esa cerradura. Una mano más joven. La de su sobrino. Pero eso será después. Por ahora solo hay el cálido zumbido de un motor enfriándose. Una familia subiendo los 3 escalones del porche. Una luz apagada. Una buena noche prometida en voz alta. Y un garaje, común y corriente, cerrando los ojos. El sol de la mañana iluminaba la calle como un escenario. Los pájaros cantaban. Los aspersores hacían tic-tac. La casa de los Harris se alzaba abierta de par en par, llena de sonido. Dentro, la risa se filtraba por las ventanas. El sonido de una niña de 7 años que nunca podía quedarse quieta. Clare. Tenía una voz como el agua corriendo, siempre en movimiento, siempre nueva. Naomi seguía a su hija con pasos tranquilos, sonriendo al caos. Llevaba la paciencia como una segunda piel. Cada rincón afilado de la casa se suavizaba a su alrededor. Donde ella estaba, las tormentas se disolvían. Y en el centro, Samuel. Un hombre que llevaba grasa en las manos como una insignia. Su don no era la riqueza, sino el tacto. El metal confiaba en él. Los motores se acercaban cuando se inclinaba sobre ellos. Los vecinos juraban que podía oír respirar a las máquinas. Esa mañana, su orgullo brillaba en la entrada. El coche. Excepcional. Elegante. Plateado como el agua vertida en la luz del sol. Un milagro de la ingeniería, pero más que eso, un símbolo. De trabajo. De triunfo. De un sueño finalmente alcanzado. Para Samuel nunca fue el coche. Era la prueba de que el sudor importaba. De que las noches largas bajo la luz tenue significaban algo. De que un chico de una calle pobre podía pulir la vida hasta que brillara. Naomi lo bromeó. Amas esa máquina más que a tus zapatos. Él solo sonrió. Porque cuando su esposa sonreía, él ya había ganado.
Clare se subió al asiento del copiloto, sus piernas eran demasiado cortas para tocar el suelo. Apretó el volante con sus pequeñas manos. «Brum», gritó. Samuel le siguió el juego, pisando el acelerador para que el motor ronroneara. La chica chilló de alegría, fingiendo que la entrada era una pista de carreras. Esos viajes se volvieron sagrados. Rituales dominicales. Nada de viajes largos. Nada de lujos. Pero rebosantes de felicidad. Los caminos rurales se extendían como cintas. Los campos ondeaban verdes. Se detuvieron junto a lagos, dejando que Clare persiguiera patos hasta que se le empaparon los zapatos. Samuel y Naomi se tomaron de la mano, sin decir palabra, viéndola reír. No eran ricos. No eran famosos. Pero estaban completos. Y la plenitud es más rara que el oro. El coche formaba parte de esa plenitud. Un cuarto miembro de la familia, tarareando bajo el capó. Cada brillo de su cromo decía, has construido algo que perdura. Samuel nunca lo admitió en voz alta, pero lo creía. Creía que nada podría romperlos. No mientras tuvieran este ritmo. La gracia de una esposa. La risa de una hija. Un coche plateado que los llevara a los tres juntos. No podía ver lo que les aguardaba. No podía saber lo rápido que se rompe un cristal. Como el zumbido de un motor puede convertirse en un grito. Pero por ahora, la vida era perfecta. Tan perfecta que parecía intocable. Y la perfección, como el mundo siempre demuestra, es frágil. Demasiado frágil. La mañana parecía inofensiva. Despejada. Brillante. Otro día normal. Samuel cargó la cesta de picnic que Naomi había preparado. Fruta, agua, pequeños bocadillos. Su costumbre. Siempre hacía que cada viaje se sintiera como un recuerdo a punto de suceder. Clare corría en círculos por la entrada, con las trenzas ondeando como banderas. Cantaba para sí misma, subiéndose al asiento trasero con su juguete favorito agarrado con fuerza. 7 años. Alegría intocable. Naomi se deslizó en el asiento del copiloto. Una mirada. Un apretón de mano de Samuel. La mirada de una mujer que confiaba en la carretera porque confiaba en él. El coche plateado salió de la entrada. El motor ronroneando. El zumbido de las ruedas. Una familia moviéndose como una sola. Se reían de las niñedades. Los dibujos de Clare pegados en la nevera. Las flores de Naomi en el jardín. El último plan de Samuel para el garaje. Su mundo se sentía sólido. Irrompible. El camino ascendía por las colinas. Los árboles enmarcaban la autopista. El aire olía a pino y a sol. Samuel se sentía pleno de amor, de gratitud, de vida. Pensó, que este momento dure para siempre. Pero la eternidad no pide permiso. No perdura cuando el destino lo llama a otro lugar. Un segundo, música en la radio, la suave risa de Naomi, la voz de Clare alzándose en una canción. Al siguiente. Una bocina. Una sombra. Un camión desviándose sobre la línea amarilla. Los reflejos de Samuel se desvanecieron. Manos apretadas. Freno de golpe. El coche chirrió, los neumáticos arañando el asfalto. El metal chirrió. El vidrio explotó en 1000 fragmentos brillantes. El mundo giró de lado. La cabeza de Samuel golpeó la rueda. La sangre le llenó la boca. Sentía un sabor a hierro, y luego a nada más que terror. El grito de Naomi se interrumpió. El grito de Clare se enredó con el sonido del acero doblándose sobre sí mismo. Luego, silencio. Un silencio imposible. Cuando Samuel abrió los ojos, el humo le quemó la garganta. Sus costillas gritaron de dolor. Pero el dolor no fue suficiente. No comparado con lo que vio. Naomi se desplomó contra su asiento. Sangre corriendo por su sien. Quieta. Demasiado quieta. El pequeño cuerpo de Clare se acurrucó en la parte trasera. Juguete en su mano. Ojos cerrados. Sin aliento. No.
Su voz se quebró. Un susurro al principio. Luego más fuerte. Naomi. Clare. Sus manos temblaron al alcanzarlas. Dedos temblorosos tocaron piel fría. Ninguna respuesta. Nada. Gritó. Un sonido que nadie debería oír jamás. Crudo. Animal. Un hombre desgarrándose dentro de su propio pecho. Golpeó el tablero. La puerta. La jaula de metal en ruinas a su alrededor. Como si la pura rabia pudiera deshacer el tiempo. Como si la fuerza pudiera intercambiar lugares con el destino. Llegaron las sirenas. Los paramédicos lo liberaron. Pero para Samuel, eran fantasmas. Gritó para que ayudaran a su familia. Suplicó. Pero lo vio en sus ojos, la compasión, el silencio. Ellos lo sabían. Y en el fondo, él también. En ese camino, dentro de esa retorcida coraza plateada, Samuel Harris también murió. Su cuerpo sobrevivió. Pero el hombre, esposo, padre, soñador, se había ido. El accidente fue arrastrado. El sol seguía brillando. La carretera seguía llena de otros coches. Pero para Samuel, el cielo se había roto. Y nada volvería a estar completo. Los funerales llegaron demasiado pronto. 2 ataúdes. Uno más grande. Uno tan pequeño que dejaría sin aliento a todo el que lo viera. El ataúd de Naomi, pulido, sencillo, elegante, como ella. El de Clare, lirios blancos encima, demasiado puros para la tierra que los esperaba abajo. Samuel caminaba detrás de ellos con un traje negro que no le pertenecía. La tela le arañó la piel. Se sentía prestada. Irreal. Como si estuviera caminando dentro de la pesadilla de alguien más. Los vecinos llenaban los bancos. Los amigos susurraban condolencias. Sus voces eran un ruido borroso, sin sentido. Samuel no oía nada. No de verdad. El único sonido que quedaba en su interior era el silencio. El silencio de 2 respiraciones que nunca volverían. Se quedó rígido. Rígido. Con la mirada al frente. Ni una lágrima. No porque fuera fuerte. Sino porque ya estaba vacío. Había vertido cada lágrima en los escombros, gritando contra el metal doblado hasta que no quedó nada. El pastor habló de gracia. De cielo. De paz. Pero paz no era una palabra que Samuel pudiera reconocer. Ya no. Cuando bajaron los ataúdes, sus rodillas casi se doblaron. La tierra se tragó lo último de su luz. Aún así, se obligó a enderezarse. Él no caería aquí, no delante de ellos. Pero por dentro se había derrumbado en cenizas. Después, unas manos le tocaron el hombro. Simpatía. Inútil. No respondió. Su rostro era de piedra. Pero tras la piedra se oía un aullido tan fuerte que el mundo se haría añicos si alguna vez escapaba. Los días siguientes se difuminaron en sombras. Su casa se convirtió en una tumba. Habitaciones que antes estaban llenas de risas ahora resonaban solo con recuerdos. La cocina, en silencio. El jardín, vacío. Los juguetes de Clare permanecían esparcidos, intactos, como si fuera a regresar en cualquier momento. Pero no lo haría. Naomi no lo haría. Y Samuel lo sabía. Así que se encerró en sí mismo. Se encerró en sí mismo, lejos de vecinos, amigos e incluso de su familia. El teléfono sonó sin respuesta. Los golpes en la puerta fueron ignorados. La comida que dejaban en el porche se pudrió antes de que abriera la puerta para traerla. Y entonces, el garaje. El lugar que una vez fue un taller de alegría se convirtió en algo más. Una celda. Un santuario. Un cementerio camuflado en 4 paredes. Por la noche, una tenue luz brillaba a través de sus grietas. Los vecinos susurraban, está trabajando de nuevo. Pero no era trabajo. Era un ritual. Era un castigo. Era la única forma en que podía respirar. Allí habían entregado los restos. Metal retorcido.
Cristales rotos. El coche plateado, roto como su vida. La mayoría de los hombres lo habrían desguazado. Samuel se negó. Porque tirarlo era tirarlos a ellos. Y no podía. No lo haría. Así que empezó. Tornillo a tornillo. Pieza a pieza. Manos temblorosas. Ojos ardientes. Corazón sangrante. Le susurró a la máquina como si pudiera oír. Como si Naomi y Clare estuvieran atrapadas dentro, esperando a que las trajera de vuelta. Cada abolladura martillada era otro grito tragado. Cada engranaje pulido era otro recuerdo revivido. El mundo creía que los funerales eran el final. Para Samuel, eran el comienzo de su descenso. De su obsesión. Del secreto que un día exigiría ser encontrado. La casa quedó en silencio. Demasiado silenciosa. Un silencio que presionaba las paredes hasta que parecieron doblarse hacia adentro. Pero el garaje respiraba. Su tenue bombilla parpadeaba en la noche como un latido. Los vecinos susurraban, está ahí dentro otra vez. Dentro, los restos esperaban. El armazón doblado. Los cristales rotos. Un olor a aceite quemado y humo que nunca se desvanecía. Una tumba sobre 4 ruedas. Samuel se quedó de pie frente a ella. Al principio, solo mirando. Pasaron las horas con el paralizado, con los ojos fijos en el armazón retorcido. Con las manos temblorosas a los costados. Hasta que, por fin, lo tocó. Metal frío. Bordes afilados. Y bajo su palma, el recuerdo. La risa de Naomi. La canción de Clare. El peso de una familia que ya no existía. No podía enterrarla. No podía dejar que se pudriera. Así que eligió el único camino que su corazón roto entendía. Reconstruiría. No restauraría un coche. Pero para rebobinar el tiempo. Para deshacer lo insoportable. Para castigarse por haber sobrevivido. La primera llave inglesa se le resbaló de las manos temblorosas. Los nudillos le sangraron cuando la llave inglesa apretaba demasiado. No le importó. La sangre sobre el acero se sintió como una recompensa. Trabajó hasta el amanecer. Martillando abolladuras. Catalogando tornillos. Colocando piezas sobre tela como si fueran reliquias sagradas. Cuando el agotamiento lo derribó al suelo, acercó un cuaderno. Escribió. Página tras página. No planos. Confesiones. Cartas a Naomi y Clare que nunca serían enviadas. Te escucho, garabateó. Cada vez que aprieto un tornillo, te escucho. Y si lo completo, tal vez pueda volver a respirar. Los cuadernos se amontonaron. Montones de tristeza, escritos con tinta en manos manchadas de grasa. Cada uno más pesado que el anterior. Días borrosos. Semanas. Meses. Olvidó comer. Olvidó afeitarse. Pero nunca olvidó el garaje. Los vecinos dejaron de preguntar. Dejaron de llamar. El hombre que una vez conocieron había desaparecido. Lo que quedaba era una sombra que vivía bajo una sola regla. No tocar el garaje. Dentro, la obsesión de Samuel echó raíces. Cada superficie pulida, cada panel alineado, traía susurros de su familia perdida. Lloró sobre los motores. Le rogó a la máquina que respondiera. La maldijo por sobrevivir cuando Naomi y Clare no lo hicieron. Pero aún así, siguió adelante. Porque el dolor era el único hilo que lo unía a ellas. Parar significaría dejar ir. Y no podía. El coche plateado empezó a cambiar de forma. De restos a fantasma. De fantasma a ídolo. Su carrocería se alisó. Su marco se alineó. Su reflejo regresó. Pero para Samuel, cada destello era una herida. Cada destello de belleza le recordaba. Esto fue lo que los mató. Y aún así, pulió. La obsesión se había tragado el dolor. El garaje ya no era un lugar. Era un mundo. Una prisión que eligió. Un templo de dolor.
Y tras esa puerta cerrada, Samuel Harris comenzó a desaparecer. Los años transcurrieron como aceite goteando lento y pesado. El mundo siguió adelante. Pero Samuel no. Se quedó encerrado en su lugar. La casa a su alrededor se descomponía. La pintura se descascarillaba. Las tejas se curvaban. La hierba crecía alta y salvaje. El correo se apilaba en la puerta. Pero el garaje permanecía impecable. Las herramientas brillaban en sus lugares exactos. Los estantes estaban en perfecto orden. Cada perno, cada tornillo etiquetado por la cuidadosa mano de Samuel. Era el único orden que le quedaba en la vida. Los vecinos susurraban historias. Los niños se retaban a correr y tocar la puerta del garaje, para luego salir corriendo riendo, con el corazón latiendo con fuerza. Para ellos, era un lugar embrujado. El taller maldito de un viejo loco. Los adultos eran más silenciosos. Negaban con la cabeza al pasar. Fue un hombre tan amable antes. Brillante con los motores. Míralo ahora. Solo un fantasma. Samuel rara vez salía. Si lo hacía, su cabello largo y largo, con mechones grises. Sus ojos ardían cuando alguien mencionaba el garaje. Aléjate, gruñía. No lo toques. Nunca. Y obedecían. Porque la forma en que lo decía les helaba la sangre. Dentro, el trabajo continuaba. Lento. Preciso. Cada abolladura se alisaba. Cada fragmento reemplazado. Cada pieza restaurada como si llevara el peso de la eternidad. Envejeció con el coche. Las arrugas le marcaban el rostro. Sus manos, nudosas como ramas retorcidas. Con la espalda encorvada, pero aún más inclinado sobre el capó. Se entregó a la máquina, noche tras noche. Los diarios se multiplicaron. Pilas de cuadernos llenos de escritura irregular. Confesiones. Maldiciones. Oraciones. Una línea una y otra vez. Si puedo completarlo, tal vez pueda completarme a mí mismo. Pero nunca lo hizo. Porque cada curva pulida solo lo cortaba más profundo. Cada brillo le recordaba lo que se había ido. Aún así, no podía detenerse. El coche se convirtió a la vez en un castigo y un salvavidas. Renunciar significaría renunciar al último hilo que lo conectaba con Naomi y Clare. Así que siguió adelante. Los años se desdibujaron. Las estaciones cambiaban fuera de la puerta cerrada. Nieve. Lluvia. Calor de verano. Pero dentro, el tiempo contenía la respiración. Y lentamente, el fantasma plateado regresó. De escombros a reliquia. De ruina a perfección. La carrocería relucía. El cromo relucía. El motor volvió a zumbar. Pero esto no era un renacimiento. Era un embalsamamiento. El garaje se había convertido en un mausoleo. El coche, su pieza central. El mundo vio a un anciano desvanecerse en la locura. Pero Samuel sabía la verdad. No estaba arreglando un coche. Estaba reconstruyendo un ataúd. Cada noche. Una y otra vez. Y tras la puerta cerrada, susurraba al silencio. Espérame. No estoy lejos. Los estantes crujieron bajo su peso. Ni herramientas. Ni piezas. Ni trofeos. Cuadernos. Docenas. Luego cientos. Cada lomo se quebró con dedos manchados de grasa. Cada página, cargada de dolor. Samuel escribió cuando sus manos ya no pudieron sostener la llave inglesa. Cuando su cuerpo tembló demasiado como para pulir el cromo. Cuando el silencio se hizo demasiado fuerte. La tinta sangraba donde habían caído las lágrimas. Márgenes llenos de bocetos de engranajes, pernos, pistones. Pero entre los dibujos, confesiones. Debería haber muerto ese día. Respiran dentro de la máquina. Si me detengo, se desvanecen. Algunas páginas parecían cartas. Para mí, Clare, tu risa aún resuena cuando toco el volante. Para Naomi, aún descansas en el asiento del copiloto.
Oigo tu canción en el motor. Otras páginas rugían. Monstruo. Los robaste. Deberías haberme llevado también. Escrita no al destino. Ni a Dios. Sino al coche mismo. Para él, ya no era solo metal. Estaba vivo. Un compañero maldito. Una prisión que se negaba a abandonar. Por la noche, juraba oír voces en el garaje. Clare tarareando suavemente. Naomi susurrando su nombre. Quizás alucinaciones. Quizás recuerdos agudizados por el dolor. Pero para Samuel, eran reales. Y los diarios lo demostraban. La restauración estaba a punto de terminar. Cada abolladura había desaparecido. Cada costura se había alisado. La carrocería plateada brillaba con más fuerza que el día que salió de la fábrica. Los vecinos lo habrían llamado milagroso. Los coleccionistas habrían pagado fortunas. Pero Samuel lo llamó de otra manera, castigo. No sonrió cuando el motor rugió de nuevo. Lloró. Porque el sonido era un fantasma. El mismo zumbido que una vez trajo risa y ahora trajo silencio. Las últimas entradas en los diarios se volvieron inestables, las letras temblaron. La edad le dobló los huesos. Pero sus palabras nunca se suavizaron. Esto no es redención. Esta es mi tumba. Construyó la perfección. Pero lo que se alzaba en el garaje no era triunfo. Era dolor preservado en metal y cristal. El coche brillaba inmaculado. Cada curva, impecable. Pero a los ojos de Samuel, goteaba sangre. Cerró un diario con manos temblorosas. Y le susurró a la máquina. Ya no falta mucho. Ya no falta mucho. El tiempo se atenuó a su alrededor. Su cabello se volvió blanco. Sus manos se curvaron en garras. Sus pasos se hicieron cortos, desiguales. Pero aún así, se arrastraba hasta el garaje. Todos los días. Todas las noches. El mismo ritual. Ya no vivía en la casa. La cocina acumulaba polvo. El dormitorio yacía intacto, con las sábanas rígidas por el tiempo. Dormía en una silla junto al coche, con la cabeza inclinada hacia adelante y la respiración agitada. El garaje olía a aceite y a viejo. Un santuario. Una prisión. Un ataúd con las luces aún encendidas. Los vecinos dejaron de verlo. Las cortinas seguían corridas. El buzón estaba a rebosar. Los hijos crecieron, se casaron, se mudaron. Pero aún susurraban sobre el garaje embrujado al regresar. Dentro, el mundo de Samuel se había reducido a dos cosas. La máquina. Y el recuerdo que guardaba. Pulió el capó hasta que su propio reflejo pareció el de un extraño. Pasó dedos temblorosos sobre el volante donde una vez descansaron las manos de Naomi. Se sentó en el asiento trasero, con los ojos cerrados, intentando oír la canción de Clare. Los diarios se apilaban más. Su letra se volvió irregular, temblorosa, desesperada. Una anotación, apenas legible. Ya casi termino. Cuando me vaya, estará listo. ¿Para quién? No lo sé. Pero alguien debe quedárselo. Otro. He reconstruido su tumba. No puedo abandonarla. No dejaré que extraños vean belleza donde yo veo sangre. Y otro. Perdóname. Mantuve la puerta cerrada porque abrirla era abrirme a mí. Y estaba demasiado destrozado para que me vieran. Al final, rara vez hablaba. Pero cuando lo hacía, sus palabras no cambiaban. Vecinos, primos lejanos, cualquiera que se atreviera a preguntar. ¿Qué hay en el garaje? Su mirada se endurecía. Su voz se apagaba, áspera y advirtiendo. No lo toques. No lo abras. Nunca. Y entonces, una mañana, el silencio. Más profundo que nunca. Samuel se sentó desplomado en su silla junto al banco de trabajo. Cabizbajo. Sin aliento. Una fotografía de Naomi y Clare descansaba en el reposabrazos, con los bordes desgastados y curvados por años de contacto. La única bombilla del techo seguía encendida. El coche brillaba impecable bajo la luz.
Los diarios yacían apilados a su alrededor como lápidas. Samuel Harris por fin había salido del garaje. Pero dejó la puerta cerrada. Y una llave. La noticia se extendió suavemente, como polvo en el viento. El viejo Samuel se ha ido. Los vecinos se encogieron de hombros. Pocos se sorprendieron. La mayoría hablaba de él como si hubiera muerto años atrás. El funeral fue pequeño. Unos pocos parientes. Un puñado de vecinos. Lástima en sus ojos, pero no verdadero dolor. Hacía tiempo que habían olvidado al hombre que una vez fue. Entre ellos estaba Marcus. Su sobrino. Mayor ahora, pero aún atesoraba recuerdos de veranos pasados. Recuerdos de un tío que una vez fue cálido, paciente, lleno de vida. Antes de la tragedia. Antes del silencio. Antes de que el garaje se convirtiera en una tumba. Marcus vio hundirse el ataúd. La tierra cayó pesadamente. Final. Pero en su pecho, sentía algo inconcluso. Como si la historia de Samuel no hubiera terminado allí. Después del funeral, cuando los dolientes ya habían disminuido, un sedán negro se detuvo. De él salió una mujer con un traje oscuro. Tranquila. Serena. Una abogada. Se presentó en voz baja. Represento a Samuel Harris. Y dejó un maletín de cuero sobre la mesa dentro de la casa familiar. La curiosidad lo despertó. ¿Qué podría haber dejado Samuel? Había vivido con tan poco. Sin riquezas. No había tesoros. Solo una casa en ruinas. Pero el abogado abrió el maletín y sacó un sobresellado. Papel grueso. Sello de lacre. Un nombre escrito, Marcus. La familia se quedó mirando. Se extendieron los murmullos. ¿Por qué Marcus? ¿Por qué no los demás? Con manos temblorosas, Marcus rompió el sello. Dentro, la letra de Samuel. Afilada. Firme, incluso a pesar de su edad. Leyó en voz alta. Mi querido sobrino. He llevado una carga demasiado pesada para compartirla en vida. No podía expresarla. No podía demostrarla. Pero te la confío. En el garaje yace mi dolor. Mi castigo. Mi verdad. Te dejo la llave. Haz con ella lo que quieras. Pero recuerda esto, nadie más debe abrir esa puerta. Cuando Marcus bajó la carta, el silencio llenó la habitación. Los familiares intercambiaron miradas inquietas. Todos habían oído los susurros. El garaje prohibido. Las advertencias. El hombre que pasó décadas custodiándolo. La abogada metió la mano una vez más en el maletín. Sacó una pequeña caja de madera. Desgastada. Arañada. Marcus la abrió. Dentro había una sola llave pesada. Anticuada. Fría en la palma de su mano. Su peso parecía más de piedra que de metal. Las preguntas estallaron a su alrededor. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué tú? ¿Es dinero? ¿Algo valioso? Marcus apenas las oyó. Su mirada se fijó en la llave. En las palabras de la carta que resonaban en su cabeza. Mi dolor. Mi verdad. Esa noche, solo, Marcus no pudo dormir. La llave yacía sobre la mesa a su lado. La carta sobre su pecho. Pensó en los ojos de Samuel, en el silencio de sus últimos años, en la puerta que nadie se atrevía a tocar. Al amanecer, la decisión era clara. Iría. Abriría el garaje. Y se enfrentaría a lo que su tío había dejado atrás. La mañana se sentía más pesada de lo que debería. El cielo gris. El aire quieto. Como si el mundo mismo supiera lo que le aguardaba. Marcus aparcó frente a la casa de su tío. El lugar parecía congelado en el tiempo. La pintura agrietada. Las ventanas nubladas. La hierba salvaje y descuidada. Pero sus ojos se fijaron en una sola cosa. El garaje. Se alzaba achaparrado y silencioso, un centinela de secretos. La misma puerta que nadie se había atrevido a abrir durante décadas.
La misma cerradura que su tío había custodiado como un dragón sobre un tesoro. Marcus aferró la llave en su mano. Fría. Las asperezas se le clavaron en la palma. Dudó. Su corazón latía como un tambor. ¿Y si estaba vacía? ¿Y si era una locura? ¿Y si era peor? Recordó la carta. Mi pena. Mi verdad. Deslizó la llave en la cerradura. Clic, el sonido crujió como un trueno en el silencio. Con ambas manos, levantó la puerta. Gimió, el metal protestando tras años de desuso. Un aire viciado salió a borbotones, aceite, polvo, óxido y algo más antiguo. El olor de una vida encerrada. A primera vista, el garaje estaba inmaculado. Herramientas alineadas en perfecto orden. Estantes llenos de cajas, cada una etiquetada con la pulcra letra de Samuel. Sin caos. Nada de locura. Pero disciplina. Precisión. Devoción. Marcus entró. Sus pasos resonaron. Quitó el polvo de una caja y la abrió. Dentro, fotografías. Naomi sonriendo, Clare sentada sobre los hombros de su padre. Una familia que una vez estuvo viva, capturada en instantes congelados. Otra caja, diarios. Página tras página llenas de la letra de Samuel. Confesiones. Cartas. Gritos capturados en tinta. Pero su mirada se sintió atraída más allá. Hacia una gruesa cortina que cubría la pared del fondo. Una barrera dentro de una barrera. El verdadero corazón del secreto. Con manos temblorosas, Marcus lo apartó. Allí estaba. El coche plateado. Pero no destrozado. No roto. Perfecto. Inmaculado. Pulido hasta brillar como un espejo. Como si hubiera salido de la cadena de montaje ayer. Marcus se tambaleó más cerca. Su mano rozó la pintura impecable. Fría. Pero vivo con el recuerdo. El reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. Este era el coche. El coche del accidente. La máquina que había matado a Naomi y Clare. La tumba en la que había vivido su tío. Abrió uno de los diarios de nuevo. Las palabras lo apuñalaron. Reconstruyo porque no puedo olvidar. Esto no es redención. Esta es mi tumba. Las lágrimas nublaron los ojos de Marcus. Ahora lo entendía. Su tío no había restaurado el coche por orgullo. Ni por dinero. Ni por belleza. Sino como castigo. Cada tornillo que apretaba era otro latigazo en su propia espalda. Cada pulido, otra herida que se abría. El coche no era un triunfo. Era dolor, preservado en acero. Marcus se sentó al conductor. El cuero relucía, nuevo e impecable. Cerró los ojos. Por un momento, juró haberlos oído. La risa de Clare al fondo. La dulce voz de Naomi a su lado. El murmullo de una canción en la radio. Le dolía el pecho. Pero bajo el dolor, algo más se agitaba. Resolución. No podía venderlo. No podía exhibirlo como un tesoro. Esto no era un premio. Era un legado. Un monumento. Una verdad que exigía ser honrada, no explotada. En las semanas siguientes, Marcus lo conservó todo. El coche. Los diarios. Las fotografías. No habló de fortuna, sino de recuerdos. Contó la historia, no de una máquina, sino de un hombre que había amado demasiado profundamente como para dejarlo ir. Y así permaneció el garaje. No una bóveda de locura, sino un santuario de amor. De dolor. De la negativa del corazón humano a rendirse. En su última visita aquella tarde de verano, Marcus volvió a cerrar la puerta con llave. Guardó la llave en el bolsillo. Susurró en el silencio. Me encargaré, tío. Te lo prometo. El sol se puso. El garaje permaneció inmóvil. Pero su secreto ya no pesaba como una maldición. Vivía como una verdad. Una historia transmitida. No solo pena, sino amor,
eterno, sellado en acero.